Dios nos bendice. Amén. ¿Y Dios es bueno? Amén. Dios es más que bueno. Vamos entonces a orar por la palabra y vamos a concluir hoy este tema y vamos a mirar dos cositas importantes. Entonces vamos a orar por la palabra. Padre bendito de gloria, gracias por esta linda y hermosa mañana, por darnos la bendición de estar aquí en tu casa, entendiendo que tu casa no son estas cuatro paredes, sino somos nosotros, Dios. Mas vosotros, cuando nos reunimos, dice tu palabra, es que somos tu iglesia. Por eso, gracias por darnos la bendición de estar hoy acá, papá. Y hoy quiero pedirte que me guíes para exponer la palabra de Cristo, que me guíes para que hoy nuestra fe aumente, Dios. Tu palabra dice que la fe viene por el oír, pero por el oír la palabra revelada de Cristo en nuestras vidas. Y oro porque hoy nuestra fe aumente, porque salgamos distintos de este lugar y porque hoy podamos tomar de ti, Dios, y no salgamos de la misma manera. Oro, Padre, porque hoy haya junto conmigo tierra fértil para que pueda recibir el mensaje de tu palabra. Pongo todo en tus manos en el nombre de Jesús y bajo el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Entonces, nuestro tema para hoy, para concluir, estoy hablando acerca de la parábola del buen samaritano. Quedé en el versículo donde ya Jesús va a entrar a explicar, el versículo 30. Jesús ya empieza a explicar la parábola. Entonces solamente hago un repaso acá. Dice de Lucas capítulo 10, versículo 25 al 29, que ya estudiamos, solo lo leo. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Cómo entiendes lo que lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. El Señor le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Recita palabras, se la tenía memorizada, pero no entendía la palabra. Esto ya lo estudiamos, como ¿por qué es que en tantas iglesias hablan tantas cosas que no son? Porque así como en este tiempo había intérpretes de la ley, hoy hay intérpretes de la gracia también. Personas que cogen un versículo y lo ponen a su modo y ya forman una iglesia y una doctrina. Y lo importante es, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Es increíble que 3 de las sectas más grandes a nivel mundial siguen creciendo y siguen aumentando. ¿De cuáles hablo? El Islam, los testigos de Jehová y los mormones. Siguen creciendo estas iglesias. Ni los testigos ni los mormones creen en el infierno. Todos vamos para el cielo. Esas creencias sí aumentan. ¿Por qué? Porque alguien tomó un texto, lo malinterpretó, lo enseñó así y todo el mundo lo enseñó de la misma manera. Y ya nos dimos cuenta que los intérpretes de la ley, eso fue el problema. Y por eso encontramos en el Nuevo Testamento que Jesús le decía sobre todo a los fariseos: oíste que fue dicho, mas yo os digo. En las iglesias muchos oyen que fue dicho de hombres cosas, pero el que lee la palabra es el que puede decir: mas la palabra dice. Pero eso a mí que me dicen que no sé qué hay que decir. ¿Dónde dice la palabra? Porque yo oigo que han dicho, mas la palabra dice para mí otra cosa. Entonces no se trata, a veces me dicen: ¿usted qué cree? No es lo que yo crea. ¿Qué dice la Biblia? Lo que dice la Biblia es lo que yo creo. Mas yo os digo, yo creo en lo que el Señor dice. La Biblia no se contradice. El hombre es el que se contradice y no entiende. Cuando un hombre no tiene relación con Dios, no va a tener revelación de su palabra. Y eso es lo que enseña. Entonces aquí inicia el Señor a explicar la parábola, a mostrar. Y empieza Jesús desde el versículo 30. Dice: respondiendo Jesús dijo. ¿A quién le respondió? Al intérprete de la ley, ¿cierto? Un intérprete de la ley le está haciendo una pregunta. Jesús le responde: ¿qué dice la palabra? Él le responde muy bien, pero el Señor dice: muy bien has dicho, ¿por qué no lo haces?
Porque él le dijo, muy bien has dicho, haz esto y vivirás. O sea que el hombre estaba muerto en vida, un zombie. Eso dice la palabra de Dios, que nosotros andábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea que el mundo es de zombies. Haz esto y vivirás. Lo sabía, lo tenía memorizado, lo enseñó a los sacerdotes y a los levitas para que en el templo lo enseñaran. Pero ni lo que él sabía, ni lo que memorizó, ni lo que enseñó, ni lo que enseñaban era lo que Dios había dicho, por una mala interpretación. Entonces mire de ahí por qué hay tantas iglesias. Y ya enseñé cómo se formaron las 4 primeras. Entonces el primero no está de acuerdo. Y hoy en día es un pleito en las redes, que él es calvinista, que no es calvinista, que él es luterano, que él no cree no sé qué, que él... Oye, se les olvidó que el centro de todo es Jesucristo, no Juan Calvino, ni Jacobo Arminio. Pero ese es el pleito. Yo soy calvinista. Y yo cuando vaya al cielo no van a decir, tú estás... Señor, ¿qué pasó? Alfonso Jiménez no aparece acá en la lista del libro de la vida y está aquí entrando. ¿Qué hago? ¿Lo freno? Alfonso Jiménez. Dígale al Señor que yo soy calvinista. A ver si me va a dejar entrar. ¿Sí o no? Es el mundo el que está engañado. Es que yo creo en esto, ¿no? ¿Qué dice la palabra? Entonces respondió Jesús, un hombre. Recuerden que hay algunos teólogos que dicen que esto no fue una parábola. O sea, la historia que cuenta dentro de la parábola es un hecho real. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Sabemos que Jericó era un lugar de venta, pero un lugar muy peligroso hasta el día de hoy. Y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Recuerden, no lo mataron, lo dejaron medio muerto. El versículo 30 nos muestra que ¿por qué tengo que saber que no era medio muerto? Lo va a dar un versículo para explicar esto. Pero dice que lo dejaron medio muerto. Aquí muestra la condición de una persona, porque hoy lo que quiero enseñar es cuál es el contexto original de la parábola del buen samaritano. No es a todo el mundo el que les tienda la mano debe. Esto no es bíblico. Entonces, hoy enseño el contexto original de esta parábola, pero también cómo aplica este texto que Jesús habló a mi vida. Ese es el contexto, y no solamente enseñar la parábola del buen samaritano, sino, bueno, qué fue lo que el Señor quiso hablar y ahora cómo lo llevo a mi vida, cómo lo aplico a mi vida, qué puedo hacer en mi vida para yo ser, entre comillas, un buen samaritano. Porque el mundo y sobre todo la religión tradicional creen que siendo buenos son buenos samaritanos. Y usted va a la clínica del buen samaritano, que hay varias clínicas del buen samaritano, pero son a los que dejan morir a los pacientes, que si no tienen plata no les dan el medicamento, que están 5 meses para una clínica, una cita de especialista, o me equivoco, pero se llama el buen samaritano. Entonces, ¿esa clínica es buen samaritano? No, tiene nombre de buen samaritano. Entonces, eso es lo que hace la religión. O sea, creerse uno un buen samaritano, pero de buen samaritano no tenemos nada. Haz esto y vivirás, dice el Señor, que es lo que quiere que hagamos, que seamos realmente un buen samaritano. Ahora, ¿qué es un buen samaritano? Ayudar a todo y darles a todo. Haz el bien y no mires a quién. No, esto es diabólico, esto es malísimo, esto no. Ayer fue que nos partió el alma una persona que se frenó a pedirnos plata en el carro con mi esposa. Nos dio tanta tristeza, le dije, mi amor, quisiera cuánto darle, pero sé que va a ser para vicio. Porque obviamente se notaba, ¿no, mami? El estado en el que estaba, y tenía una gaseosa en la mano. Y ella entre mí se dijo, hubiera tenido acá algo de comer, se lo doy. Porque yo sé que no lo va a botar, ni se lo va a fumar. Solo se lo puede comer. Entonces dije, hubiera tenido algo acá de comida, pero no tenía comida, y plata sí tenía. Pero me fui con una tristeza de no poder ayudarle a esa persona. Y eso no me hizo un mal samaritano. Porque recuerden que nosotros somos administradores de lo que Dios nos da. Él es el dueño, nosotros somos mayordomos. Y nosotros también tenemos, bueno, Señor, ¿qué hago aquí o no hago aquí? Respondiendo, Jesús le dijo a un hombre que descendió, lo hirió, lo despojó y lo dejó medio muerto. Aquí empieza lo bueno, versículo 31. Aconteció que
descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Esta palabra viéndole en el griego original es eido, sin H, E-I-D-O, eido, que significa percibir algo, conocer con certeza, saber con exactitud. O sea que la persona que pasó vio con exactitud que no estaba muerto. O sea, vio con certeza que no estaba muerto, ni andaba de parranda, recuerden, no estaba muerto, ¿sí? Entonces, después dice 32, asimismo, de la misma manera, del mismo modo, igualmente, meramente, dijo el chavo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndolo, pasó de largo. Esta misma palabra, viéndolo, es percibió algo, conoció con certeza, supo con exactitud. Entonces, dicen que para este tiempo Jericó era una ciudad donde era habitada por muchos sacerdotes y levitas. Ellos eran los que servían como mediador entre Dios y los hombres, presentando sacrificios en el templo. El levita era un ayudante de un sacerdote, igualmente dedicado al servicio de Dios. Ambos eran entendidos en las escrituras, tanto el sacerdote como el levita necesitaba ser entendido en las escrituras. Cuando se llama a una persona al ministerio, un pastor o un diácono, debe conocer palabra. La palabra dice que no sea un neófito. Necesita conocer las escrituras. Es uno de los principios, porque si no, ¿qué va a enseñar? Imagine un profesor de matemáticas y usted 8 por 4, 12, 10, la calculadora, y enseñando matemáticas. No existe, ¿cierto? Entonces, obviamente, quien enseña de la palabra de Dios tiene que saber de la palabra de Dios. Entonces, los sacerdotes y los levitas conocían la palabra de Dios. Ellos sabían la escritura. Ellos predicaban de la ley, pero ¿qué predicaban? Lo que el intérprete de la ley les decía que decía el texto. Entonces aquí empezaba el grave problema. Entendían las escrituras conforme se las enseñaban los intérpretes de la ley, pero ellos mismos en sí no tenían revelación de qué decía la palabra, y eso mismo era lo que predicaban. Entonces, mira en Números capítulo 19, versículo 11 y 12, ¿por qué fue que el levita y el sacerdote siguieron de lejos y no atendieron a este hombre casi muerto? Dice la palabra en Números: el que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Era un problema para los sacerdotes y los levitas, que estaban apartados, estaban ya separados para el servicio a Dios, que ellos tocaran cadáver, entre otras cosas que no podían hacer. Entonces a ellos no les era permitido acercarse a un muerto. Pero aquí la palabra viéndole dice que ellos conocieron con certeza, supieron con exactitud, percibieron que no estaba muerto. Siguieron de largo, y es que la religión se come pedazos y añade cosas. Por eso la Biblia dice: hay del que le quite y hay del que le añada la palabra de Dios, porque es que le mochan pedazos lo que les conviene. Entonces, aquí supuestamente no podían ayudar a una persona que estaba moribunda, porque ellos la creyeron muerta. Pero mire con este texto de Éxodo capítulo 23, que hasta el Señor decía: es que usted no puede pasar de largo, así sea un animal, ustedes lo deben ayudar. Éxodo capítulo 23, versículo 4 y 5 dice: si encuentras extraviado al buey o el burro de tu enemigo, no que el enemigo sea un burro, aunque hay muchos burros, pero no está hablando, o el burro de tu enemigo, devuélveselo a su dueño. Si ves que el burro de alguien que te odia cayó debajo de su carga, no pases de largo, detente y ayúdalo. Hasta un burro. Si yo veo que me cae mal Johnny, es la verdad, que me cae mal, lo odio, ¿cierto? Y veo
El burro era uno de los instrumentos con los que trabajaban para ese tiempo, ¿cierto? Entonces era como sus materiales, sus cosas para trabajar. Y si yo veo que ese burro se cayó, se partió una patita o algo, me caerá mal John. Pero el Señor dice, ayúdele al burro y devuélvaselo al dueño. No tiene nada que ver lo que usted sienta, tiene que ver lo que usted hace, por encima de lo que usted siente. Entonces, si el Señor mandaba a que no podíamos descuidar ni siquiera un burro, ¿cómo se les ocurre que debían descuidar al hombre que estaba herido, golpeado? Entonces estos textos desvían o tachan la actitud del levita y del sacerdote. Entonces, ¿por qué los sacerdotes? ¿Por qué fue que ellos fallaron? Por Levítico capítulo 19, versículo 18, que ellos no entendieron bien quién era el prójimo, y el intérprete de la ley fue el que les dijo a ellos que el prójimo era solamente los más cercanos. Entonces prójimo era solo mi esposa, mis 2 hijos y punto, se paró, ese es el prójimo. Ellos leyeron acá en Levítico 19, 18 que dice, no te vengarás ni guardarás rencor, lo tenían claro, dice, de los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová, decía. Entonces ellos interpretaron, yo no puedo odiar a los de mi índole, pero a los otros sí los puedo odiar. Y como lo interpretaron así, era por eso que ellos no se podían ver con los samaritanos. Recuerden que los samaritanos y los judíos tenían un problema, porque los samaritanos eran judíos que en tiempo de cautiverio con Babilonia y con Asiria, en el tiempo que estuvieron allá, se les pegaron las mañas. Por eso la palabra dice que es más fácil que no vayamos nosotros a ellos, a que ellos se vuelvan a nosotros. Es muy bien, no, yo voy y lo convierto, dicen. Yo lo convierto. No puede Dios. ¿Estoy equivocado? Es que para Dios no hay nada imposible. ¿Quién dijo que no hay nada imposible? Dios no interviene en nuestro libre albedrío. Y somos nosotros los que decidimos si le buscamos, si no le buscamos, si le amamos, si queremos creerle, obedecerle. Somos nosotros. Dios no. Dios no. Por el libre albedrío, nosotros tomamos las decisiones. Entonces, eso de que yo voy y me junto con ellos, que no importa, a mí no me pasa nada, yo soy permeable y yo sé lo que hago. No sabemos lo que hacemos, porque vamos a resultar untados de ese grupo y ellos no van a resultar untados de nosotros. Se van a zamofar. Es increíble cómo está llegando el mundo, que ahora están penalizando los pensamientos, ¿sabían? Está dando cárcel. Ya en Europa, en gran parte, esto está funcionando, pero en Escocia inició la semana pasada una ley de penalización, porque todo el gobierno que entró aquí, ojo, esto viene desde la ONU es la que dirige todo, con las 4 grandes familias, que son las que ellos sí controlan el mundo, por medio del diablo, ellos sí controlan este mundo. Entonces, ellos bajo la ONU estaban revisando que ellos dicen que tenemos que tener libre expresión, tenemos derecho a no sé qué, pero hay un párrafo donde dice que si la ONU aprueba que eso no es derecho, no es derecho. O sea, tenemos libertad de culto, tenemos libertad de no sé qué, tenemos libertad de no sé qué, pero la letra menusa que usted no lee, la pequeñita, si la ONU, entonces ya obviamente al mandar a estos gobiernos porquerías, diabólicos que hay la mayoría, ellos están implantando las leyes que desde arriba les ordenan que implanten. Y obviamente están las leyes del aborto, que eso ha subido altísimo. Entonces, en estos lugares de Europa, y lo que están queriendo hacer aquí también, en América Latina, es llamar, es la palabra, son lugares, es que no le llaman aborto, le tienen un nombre y eso cambia tan bien, eso se ve tan lindo. Pero como hay personas, sobre todo hablando ahorita de Escocia, que temen al Señor, aman al Señor, hay personas que oran. Y hay un papá una persona estaba allí practicándose un aborto en Escocia,
Al papá no lo dejaron entrar por ver, que obviamente era como religioso, porque él se cogía sus manos y hacía así, lloraba. Entonces dijeron, este religioso, lo sacaron tantos metros de la clínica, porque la ley dice que es a tantos metros de estos lugares de, se me va la palabra, digamos donde no se pueden tocar o algo, ellos pueden hacer lo que quieran, pero ninguna persona puede orar, porque eso da cárcel. Entonces había una persona orando, porque hacía 20 años había perdido su hijo, y viendo que estaba sucediendo esto allí, él estaba orando allá afuera. Y lo llevaron preso solamente porque él estaba inclinando su rostro. Le dijeron, ¿usted está orando? Y le dijeron, sí, estoy orando, estoy pidiéndole a Dios. Se lo llevaron preso. Entonces ya hay una ley en Escocia que está penalizando si alguien pasa por acá y ve que estamos en una iglesia, nos meten presos. Si usted está en la casa y la vecina de al lado escucha que usted estuvo por allá orando y ay Dios mío, o algo por ahí, ella puede grabar, puede llevarlo al gobierno y le dan cárcel. No es permitido orar. Les están cerrando la semana. Les están cerrando la opción de orar. ¿No les parece esto tenaz que hasta en el pensamiento? Miren y verán, Escocia. O sea, y él decía, pero si yo no estoy diciendo nada audible, yo estoy orando en mi mente. Dice, no importa, porque el diablo sabe que la oración tiene poder. Ay, si no supiera, ¿usted cree que les importa? Oren todo lo que quieran. Así como los de Jericó, qué risa, están cantando allá, qué risa. Cuando el Señor les dijo, ya, griten. Penalizando un pensamiento, ya no se puede orar. Entonces, si perciben que tú estás orando, obviamente no se puede tener una imagen, no se puede tener nada de eso, nada que tenga que ver con la religión, pero si perciben que tú estás orando, preso, porque incomoda la libre decisión del movimiento progre. Pero el movimiento progre incomoda a los cristianos y nosotros no podemos hacer nada, porque el que manda acá son las leyes, y las leyes están dirigidas por el movimiento progre de los presidentes. Entonces, ¿en qué mundo estamos? Por eso tengan mucho cuidado cuando voten, mucho cuidado, porque eso no es tan fácil. Yo voté allá y no importa, bueno, nos equivocamos este año, sí, nos equivocamos 4 años. 4 años. Tengan mucho cuidado con lo que... No, es que el pastor dice que no voten si quieren, pero sepan que de eso también le van a dar cuentas a Dios, y sepan que de cada gobierno pésimo que viene a controlar nuestras vidas, los que votan también tienen parte de culpa en eso. Pero yo voté porque creí en sus esperanzas. Crean en Jesucristo más bien, y no crean en hombres. Ahí sí maldito el hombre que confía en el hombre. Gálatas 6:9 dice, así que no nos cansemos de hacer el bien, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Samaritanos y judíos no se podían ver, ellos se odiaban. Dice el versículo 33, mira Jesús, pero esto es lo que divide, ¿cierto? Así como hay conectores, esto también divide. Pero pasó un levita, un sacerdote, y no ayudaron. Pero un samaritano. Ahora, ¿por qué no otra persona? Porque el Señor no habló de otra persona. Porque el ejemplo que Jesús quiere dar acá es que la persona que uno menos cree es la que más a veces tiene misericordia que los religiosos. En la parte donde más duro yo he sido herido es con cristianos. Es increíble. En el mismo servicio. Pero no por eso yo he entendido que no es Dios, es el hombre. Pero en la iglesia es donde más yo he sido herido, por hombres. Porque la religión, el que tiene religión en su corazón, no crean que por ir a la iglesia son hijos de Dios. Y la religión, el que no tiene a Cristo en su corazón, solo quiere mostrarse, pero quiere dañar a los demás, pisotear.
Y aquí dice, pero un samaritano. Tal vez si Jesús cuenta esta parábola y dice, pasó un samaritano y un levita, pero otro samaritano, que él sí tenía temor de mí, y él sí me conocía, fue movido a misericordia. Uno diría, pues el hombre conocía, pero mire cómo es, un samaritano. Alguien que no, el samaritano no debería entrar en esta historia, porque aquí está hablando al pueblo judío, recuerden. Mateo, Marcos, Lucas y Juan está hablando al pueblo judío, todavía Jesús no ha muerto. Cuando Jesús muere, asciende y le dice, espérenme en el Pentecostés, derramaré de mi Espíritu Santo y me serán testigos en Samaria, Judea, todos vayan para allá y entonces empiecen a ser discípulos en mi nombre, bautícelos y a los que crean estas señales seguirán en mi nombre, echarán fuera demonios, empieza, pero hasta que yo suba y espérenme en el Pentecostés. Cuando Jesús sube, ahí empieza, después de la resurrección y el Pentecostés, la era de la iglesia. Antes no. O sea que aquí no se predicaba a los gentiles, se predicaba solo al pueblo judío. Entonces aquí está hablando de judíos, tenemos que entender esto para ver el contexto. Entonces, ¿por qué metió un samaritano al Señor? Es que si ve lo grave. Aquí no debía haber metido un samaritano, no Señor. Pero mire, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole la misma palabra, lo conoció con certeza, supo con exactitud, percibió que no estaba muerto, fue movido a misericordia. Un religioso tiene tan duro el corazón que nunca va a ser removido a misericordia. En eso se conoce un religioso y un hijo de Dios. Fue movido a misericordia. Movido a misericordia significa sentir en las entrañas compasión por el que sufre. Eso significa movido a misericordia en el original. Sentir en las entrañas. Ay, ¿cómo hago para sentir eso? No sé de lo que me hablan. ¿A cuántos sus familiares han pasado algo grave? Que ya sea casi que mueren, que en un accidente, que pasó algo casi de cárcel. ¿A cuántos? Y ustedes cuando se enteraron, sienten ese dolor. ¿Cuántos? Eso es lo que se llama misericordia. Para darme a entender, porque, movido a misericordia, ya. No. Cuando yo recuerdo esos episodios de que han llegado noticias a mí que no las hubiera querido recibir y que le duele a uno y que uno dice, ¿por qué no a mí? Yo me pongo en su lugar, ¿sí? A mí. Eso es ser movido a misericordia. Entonces eso fue lo que hizo una persona que no tenía por qué ser movido a misericordia. Pero ser movidos a misericordia no depende de que debamos serlo. Eso es lo que hace la diferencia. Un samaritano que iba de camino vino cerca de él viéndole, fue movido a misericordia, sintió en las entrañas eso. Fue como si se lo hicieran, no sé, al hijo, al papá, al verlo ahí con esa reacción de él. Porque aquí nos muestra en letra lo que pasó, pero no hay un ruido, no hay un gemir de él. Eso no nos lo enseña. ¿Ven la traducción que estoy mandando? Que ahí muestran y dijo, y se ríe y uno dice, pero ahí no dice nada la palabra. Pero sí, es que esa traducción es chévere así. Porque Faraón no decía, no los voy a dejar ir. No, yo me imagino mofándose, no se van a ir, no sé. Y chévere como lo lleva esa traducción. Entonces aquí también, imagínense el buen samaritano, el dolor, ¡pum!, se va corriendo hacia él. Dice, y aquí es donde voy a entrar y voy a enseñar un poco. Acercándose, vendó sus heridas, echando el aceite y vino, y poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó a un mesón y cuidó de él. 6 cosas que voy a enseñar. ¿Qué es lo que hace un hijo de Dios? ¿Qué es lo que de verdaderamente un Señor de un hijo de Dios debe hacer? 6 cosas. Oró al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y dijo, cuídenlo. Y todo lo que gastes de demás yo lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El intérprete de la ley dijo, el que usó de misericordia con él. Mira la respuesta de Jesús. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. O sea, ¿ya aprendiste? Ya aprendiste la teoría. ¿Qué te falta? La práctica. Señor, yo no sé. No, sí sabemos.
ve y haz lo mismo. ¿Qué tenía que aprender? Primero, ¿quién era su prójimo? ¿Cierto? Porque no había entendido. Él pensó que el prójimo era solamente los de cerca. ¿Quién es nuestro prójimo? Antes de estudiar estos 6 pasos. Es aquel que me odia y que me juzga. Ese también es tu prójimo. Ah, no, pero este lo va a sacar de la ecuación. No lo saques, porque también es tu prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? Alguien a veces que yo no conozco, ni del cual soy responsable. Cuando Dios mueve misericordia en nuestra vida, porque es Dios en nosotros, no hay nada bueno en nosotros. Dios habitando en nosotros, cuando nos mueve misericordia a algo, que queremos hacer algo, muchas veces ni los conocemos. ¿Cierto? Entonces ese también es mi prójimo. ¿Por qué? Porque es mi próximo. Dios lo puso en un momento indicado donde hace parte de mi prójimo y yo tengo que entrar a bendecir cuando sé que debo bendecir. Alguien que no conozco, ni del cual soy... pues yo no tengo responsabilidad sobre él. Yo tengo responsabilidad sobre mi hijo, por ejemplo. ¿Sí? Es mi prójimo. Pero alguien que Dios me ponga a hacer no es responsabilidad mía, pero no quiere decir que no sea mi prójimo. Es mi prójimo. ¿Quién también es mi prójimo? Alguien que nos resulta oportuno amar. A veces nos conviene, pero también es mi prójimo. Es una oportunidad para mostrar compasión por alguien. También, ¿quién es mi prójimo? Alguien que no siempre puede darme las gracias o darme reconocimiento. Tal vez ayudamos a alguien y sé que conozco varias personas que han hecho esto, que lo que han hecho la derecha no lo sabe la izquierda, y esa persona nunca ha tenido la capacidad de decir: oiga, gracias por lo que usted hizo por mí, gracias, que, como dicen, que Dios la bendiga. A mí me dicen que Dios lo bendiga, y le digo: no. ¿Cuándo? No, yo ya soy bendecido. Diga que Dios me continúe bendiciendo más bien, pero no me mande al futuro. Pero entonces, gracias. No hay la oportunidad. Bendecimos y tal vez ni siquiera se enterarán que nosotros fuimos quienes aportamos para esa bendición. Pero ese es nuestro prójimo. Alguien que siempre no puede darme las gracias. ¿Quién es más el prójimo? Alguien que no me puede devolver el favor. Nosotros hemos hecho favores que sabemos que nunca se van a devolver. ¿Les ha pasado cuando alguien le dice: présteme, que usted sabe que nunca va a devolver? ¿Sí o no? Usted sabe que es un préstamo, regálame, como un hijo. Le dice: mami, préstame para que voy a comprar un no sé qué. ¿Cuándo me vas a pagar? ¿Cierto? Pequeñitos, cuando se hagan y trabaje. Pero ya cuando se hagan y trabaje, préstame. Entonces, en mi prójimo también es alguien que uno sabe que a través de un favor no me lo va a devolver. Ese es mi prójimo. ¿Quién es mi prójimo también? Alguien que realmente necesita ayuda. Ojo, realmente. Porque todos necesitamos ayuda. ¿O quién aquí no necesita ayuda? Todos necesitamos ayuda, ¿cierto? Entonces, pero alguien que realmente necesita ayuda y que en sus propias fuerzas no puede. Este señor que lo dejaron casi muerto se podía, uy, Dios mío, llegó al mesón, llegó acá, en un favor, no tengo plata, pero cúreme las heridas y tan pronto yo esté bien, mire, yo vivo a tal lado, yo ahí tengo un ahorro, ayúdame con esto primero. No podía, necesitaba de alguien. Entonces nosotros también tenemos que tener la sabiduría para saber cuando alguien en sus propias fuerzas no puede hacer X cosa y que somos nosotros los que podemos aportar para que esa persona se levante de la situación donde está. Pero no a todos, porque existe algo que se llama un espíritu gabaonista. ¿Quiénes eran los gabaonitas? Eran personas que generaban lástima. Fue una tribu que siempre generó pesar, que siempre... y podían tener y almacenaban y guardaban allá. No, pero eso se me acaba rápido. ¿Cierto? Que tienen, mire, pueden tener 20 pintas, pero solo se ponen una rota.
mostrar pesar, para mostrar lástima, conmiseración. Así sean dos pintas. Existe algo que mi abuelita decía, aguja de hilo. Se cose, y ahora hasta de monas están rotos, ¿no? El gabaonista es el que siempre está pidiendo algo, quiere recibir algo, pero no lo merece. ¿Por qué? Porque un gabaonista no quiere depender de Dios, quiere depender de los demás. Porque sabe que hay algo que debe hacer. Y el gabaonista también es perezoso. No quiere labrar, sino que le labren y que todos se lo pongan en las manos. Entonces nosotros no podemos ayudar a todo el mundo. Entonces esta parábola del buen samaritano, el contexto no es, ay, tienes que ser un buen samaritano, hacer bien y no des limosna, y no, porque las limosnas, eso está dentro de un libro apócrifo, que las limosnas son reconocidas ante Dios para nuestra salvación. Eso no es bíblico. Entonces por eso es que la iglesia tradicional cree en las obras, que yo por las obras soy salvo, y no, yo muestro mi salvación con obras, que es totalmente distinto. Entonces, no, el contexto, primer punto, ¿cuál es el contexto de la parábola del buen samaritano? Creo que me presten atención. Mira, el Señor le dijo, ve y haz tú lo mismo. ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona para entender cuál es su prójimo? ¿Cuál fue la diferencia del levita, el judío, el buen samaritano y el sacerdote? ¿Cuál fue la diferencia de los tres? Porque los tres vieron. ¿Uno fue movido a qué? Fue la diferencia, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que necesita una persona para entender cuál es el prójimo? Ser movido a misericordia. Y nadie puede ser movido a misericordia si no nace de nuevo. Les estoy dando el contexto de la parábola del buen samaritano. Entonces, aquí el Señor nos está enseñando a ayuda a los demás. No. El contexto es que nadie puede ser usado en misericordia hacia otra persona si primero no nace de nuevo. Y para nacer de nuevo, ¿qué es lo primero que yo necesito? Es que no escucho. ¿Qué necesito para nacer de nuevo primero? Mal maestro soy yo. ¿Qué necesitas tú para nacer de nuevo? Arrepentirse. Entonces, ¿cuál es el enfoque de la parábola del buen samaritano? Le está diciendo, ve y tú haz lo mismo. ¿Qué? Conoce a tu prójimo. ¿Cómo? Déjate mover por misericordia. ¿Cómo? Tengo que nacer de nuevo. ¿Cómo? Arrepiéntete. ¿Qué era lo que no hacían ellos? Arrepentirse, porque son altivos. La religión tiene altivez, orgullo, prepotencia. Y el Señor dice que al altivo miraré desde lejos. Entonces le está diciendo, ve y haz tú lo mismo. Si yo la interpreto a mi modo, perdón que eso está rico. Si yo la interpreto a mi modo y se la enseño a usted como la enseña la mayoría, dice, entonces, ve y tú haz lo mismo. Y entonces él dijo, ay, amor, aprendí quién es mi prójimo, ahora mi prójimo es todo hermano y también un buen samaritano, no importa. ¿Cambió la vida del buen samaritano? No, cambió fue en que ahora le va a ayudar a todos, porque aprendió que el prójimo era todos y su salvación. El Señor no le dijo eso, el contexto fue, ve y tú haz lo mismo. ¿Qué necesitas? Aprende a ser movido de misericordia, pero para que aprenda necesitas nacer de nuevo de lo alto, como le dijo también a un fariseo también, en Juan capítulo 3. Necesitan nacer de lo alto. ¿Y cómo hago? Sin arrepentimiento no hay nacimiento alguno. El enfoque de esta parábola es, aprende quién es tu prójimo. Primero, arrepiéntete de tu pecado y aprende a amar. Romanos 5:5 dice que nadie puede amar a su prójimo si no ha nacido de nuevo. Es imposible amar. Es que se me acabó el amor. No se te acabó el amor, se te acabó fue la pasión. Pero el amor no se acaba. Segunda de los Corintios capítulo 10, versículo 5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. ¿Qué tenía que hacer este doctor de la ley?
derribe argumentos, arrepiéntase, entienda que es un pecador, nazca de nuevo, va a entender lo que es tener misericordia en su corazón, y cuando tenga que ayudar a alguien va a entender quién es el prójimo en su vida. ¿Entendible la parábola? ¿Ves que no es lo que nos habían enseñado? ¿O lo que uno lee? Que el buen samaritano es que tengo que enseñar. Romanos 5:5 dice: y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Y si el Espíritu Santo ha sido derramado en nosotros, o sea, si hemos nacido de nuevo, nosotros somos movidos a misericordia. De otra manera, no. Tenemos el ministerio de Kiko. Y el sábado que estuve en camita un rato, miré el chavo y me acordé del ministerio de Kiko. Iban a celebrar la fiesta de los cumpleaños a Kiko. Y él dice: quiero invitar al chavo. Y la mamá le dice: qué corazón tan rico tienes, hijo. ¿Por qué lo quieres invitar? Porque sabes que, aunque sabes que él no tiene regalo para darte. Dijo: no, porque ¿a quién le voy a chicanear todo lo que me van a regalar? Ese es el ministerio de Kiko. Payó, y lo que sobra, payó. Entonces ese es el contexto. Ahora, los 6 puntos rápidamente acerca de las acciones del buen samaritano. El buen samaritano es un ejemplo de virtud, de amor, de ayuda, de misericordia que debe estar en nuestros corazones. Recordemos que el buen samaritano y los judíos, o los samaritanos y los judíos, se odiaban, ¿cierto? Había discriminación entre ellos, había enemistad, tenían diferencias de pensamiento, ¿cierto? Ahora quiero llevarlos al contexto de cómo aplicarlo a nuestra vida. ¿Con cuántas personas tenemos odio? ¿A cuántas discriminamos? ¿Con cuántas tenemos enemistad? ¿Y con cuántas no pensamos igual? Entonces, en base a eso, hay 6 cosas que Dios nos enseña para tratar de nosotros ser un buen samaritano en el área espiritual y podernos acercar. Y cuando Jesús nos diga: ve tú y haz lo mismo, diga: Señor, ya lo hice, porque ya lo aprendí. ¿Sí? Vamos a mirar el contexto espiritual. Dice: acercándose. ¿Qué fue lo primero que hizo el buen samaritano hacia esta persona que nadie tuvo compasión? Se acercó. El odio no acerca a nadie, el odio separa, el odio divide. Familias enteras duran años sin hablarse por odio. Yo duré 2 años sin hablarme con un hermano, 2 años. O sea, sé de lo que estoy hablando, yo no estoy viniendo a juzgar a nadie. El odio divide, el odio separa. Lo que hizo el buen samaritano fue romper barreras de odio, de tradición. No es fácil acercarnos a los que nos odian. Pero mira lo que dice la palabra. Yo tengo que mirar lo que dice la palabra. Aunque ellos no se podían ver, judíos y samaritanos, este buen samaritano no le importó. No es que de pronto revive y más bien me golpea, me dice: déjeme. Pues no le importó. Yo voy a esa ayuda, yo tengo que hacer lo mío. Si fui movido a misericordia y sentí como si fuese a mí el dolor, como si yo quería estar en ese lugar, voy a hacer lo posible para que ya no sigan esa misma condición. Ahí se le olvidó el odio, se le olvidó el resentimiento, se le olvidó la enemistad, se le olvidó que ellos pensaban diferente, se les olvidó que no se hablaban hace años. Se acercó. Primero, tenemos que acercarnos, porque todo lo que nos separa no es bueno. Segundo, dice: se acercó, vendó sus heridas, alivió sus heridas, no las agrietó más, no le causó más dolor, porque es que el odio agranda las heridas, no las sana, ni las alivia. El odio lo que hace es agrandar más el problema. A veces queremos arreglar situaciones en nuestras fuerzas y agrandamos el problema más, por no dejar que sea Dios quien obre allí, y tomemos nosotros las decisiones que Dios pide que tomemos como Él quiere que las tomemos. Alivió las heridas, no las agrietó más. Quiere decir que un buen samaritano, que para mí, Alfonso Jiménez,
es tipo de un hijo de Dios. La parábola no dice eso, si alguien me escuchara al revés. Para mí, un buen samaritano es un verdadero hijo de Dios, que se mueve a misericordia, porque el amor de Dios ha sido derramado en su corazón, y no le importa quién es la persona que está sufriendo, sino entra también. Aquí no dice, y tuvieron una relación chévere, se fueron a vivir los dos juntos a la casa, y de ahí para allá la chocaban, y aquí no dice nada de eso. Solo dice que fue movido a misericordia y se tuvo que ir. Me imagino que tenía que trabajar. Mire, él aún no ha sanado. Lo que le haga falta de plata, de algo, yo vengo y pago. Me muestra mucho a Jesús, ¿no? Papá, yo lo perdoné, y de aquí para allá la va a embarrar, yo pago por él. Yo lo justifico, porque conozco su corazón, conozco que les movió a misericordia, conozco que realmente ha nacido de nuevo. Y el Padre dice, ¿listo? Pero toda la autoridad le fue dada al Hijo. Igual, primero tenemos que acercarnos. Segundo, si nos acercamos, no tenemos que agrietar más las heridas, no causar más dolor. A veces es mejor quedarnos callados y avisarle a nuestra cara que todo está bien. ¿Tiene algo? ¿Seguro? ¿Pero todo está bien? Y la cara no se entera. Que si todo está bien, nomás, ¿está todo bien? Supiera lo bien que está. Alivió las heridas. Tercero, dice, acercándose, vendó sus heridas, echándole vino y aceite. Se las cubrió. El vino y aceite es tipo, era con lo que curaban, sanaban, ambas cosas, tanto vino como aceite. Timoteo parece que tenía un problema estomacal, y Pablo le dice que se tomara un vino para ese remedio estomacal, para ese dolor. Y el aceite, recuerde que cuando iban de hecho, dicen, ¿está alguno enfermo? Úngalo con aceite. Entonces el aceite, que es simbología del Espíritu Santo, es para la sanidad. Entonces, haga de cuenta, nosotros no vamos a coger aceite y vino allá a echarle. Como dijo un ingeniero, no ungimos a este tipo así. Pero tal vez es el mertiolate, la agua oxigenada, ¿cierto? Es comprar la cosita para ir a ayudar a aliviar las heridas. Dice que le cubrió las heridas, se las vendó. Mira, eso tan importante, y algo que un pastor un día le escuché pésimo. Le vendó las heridas. Cuando una herida está visible, ayer le estaba curando una herida a mi hijo porque se quemó su manito. Entonces se le ve feo, ¿no? Porque siempre es grande así. Y cuando le metimos ahí la curación y tocó vendarla porque tenía que ir a jugar, ya no se le veía más, ¿cierto? O sea que yo le tapé. Miren dónde voy. Yo le tapé lo que mi hijo no quería que le vieran allá en el equipo. Voy a ir más allá. Mi hijo me dice, pa, ayúdame a esto porque no quiero que me vean. ¿Qué era lo que él no quería que vieran? Su herida, ¿cierto? Yo se la cubro para que no se la vean, no se la vieron. A lo que el texto espiritualmente me lleva es que muchas veces nosotros conocemos cosas, heridas de los demás, y no las cubrimos, sino le contamos a otros. Y otros ven lo que ellos no quieren que vean, y lo que hacemos es dolerlos más. Pa, te digo esto, pero no le cuentas a nadie. ¿Sabes lo que me dijo mi hijo? Eso es mostrarle la herida. Yo no estoy hablando de la herida literal, física. Estoy hablando de cosas que nos han dolido, que son nuestras, que nadie sabe, que ya las echamos allá al fogón, que no tenemos por qué sacarlas a relucir, porque eso no ha sido hijo de Dios. Recuerden que el buen samaritano es un hijo de Dios, es una persona nacida de nuevo. Entonces Él las cubrió, Él les cubrió las heridas. Mire que Él, antes de todo este proceso, no lo lleva a que descanse. Es que nadie puede descansar cuando su vida personal ha sido expuesta y no le han cubierto su desnudez, sino la han mostrado ante los demás, y saben cosas que nadie tiene por qué enterarse. Entonces lo primero que hace es, se acerca, alivia sus heridas, se las cubre. Mira que nadie tiene que verlo esto a usted, nadie. Se las cubrió.
Porque es que el odio revela las heridas de los demás. Mateo capítulo 27. Versículo 27 y 28 dice. Estoy mostrando el contexto para aplicarlo a nuestra vida. No solamente, sí aprendí que, ahora cómo hago para ser ese buen samaritano. Mateo, espérame si es este o usted sigue después. No, usted sigue después. Primero va Génesis 9, del 20 al 24. Génesis 9, del 20 al 24. ¿Qué voy a enseñar? Hubo algo que un día un pastor enseñó pésimo. ¿Han escuchado la desnudez de Noé? Que estuvo desnudo y Can lo vio y no cubrió su desnudez, más sus hermanos vinieron y lo cubrieron. Y he escuchado a varios pastores que dicen que él tuvo relaciones con su papá. ¿Cuántos han escuchado esto? Pésimos pastores, pésimos maestros. Porque esta es una de las excusas por estos pastores de mentira que el LGTBI tiene como soporte para decir, pero si Noé tuvo relaciones con su hijo no es pecado. Hay varios versículos a los cuales ellos se pegan. Intérpretes de lo que les conviene, como que Dios no hace acepción de personas. Ese es otro, es que Dios no hace acepción de personas para salvación. Entonces toman lo que conviene, y este es uno de los textos que Noé, les voy a demostrar que no tuvo nada que ver con sexo, porque al hablar de cubrir las heridas, Dios me llevaba a esto y dije, no me extiendo, y dije, pero no, tengo que enseñarlo. Génesis 9. Espérame que lo tenía en el TV, acá, un pantallazo. Sí, dice, después del diluvio, Noé comenzó a cultivar la tierra y plantó un viñedo. Cierto día, bebió del vino que había hecho y se emborrachó, y estaba recostado y desnudo dentro de su carpa. Cam, el padre de Canaán, vio que su padre estaba desnudo y salió a contárselo a sus hermanos. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo pusieron sobre los hombros y entraron de espaldas a la carpa para cubrir a su padre. Mientras lo hacían, miraban para otro lado a fin de no ver a su padre desnudo. Dice que cuando él despertó, pues él maldijo la generación, ahí se divide la tierra, por eso es que esta tierra es maldita y todo esto. En lo que se basa el LGTBI, el ateísmo, es que, aunque el texto, ya lo voy a mostrar, muestra, es que él era sin ropa, pero no enseña que estaba sin guillos, porque para este contexto, estar todo y con el pañal, ¿recuerdan los guillos de antes? Pañal, eso era estar desnudo. Entonces, lo que enseñan acá, lo que enseña la palabra realmente, es que él entró, lo vio así en pelotico y salió a contarle a los hermanos. Entonces los hermanos cogieron una tela, se pusieron de espaldas y se fueron hasta donde su papá. Tan pronto llegaron a su papá, lo taparon y ellos no vieron la desnudez de él. Y salieron con él para su casa. Eso es lo que enseña. Entonces, el LGTBI más el ateísmo dicen, yo no creo que por esa sencilla razón de ver desnudo a alguien, Noé haya sido capaz de maldecir una generación y veamos esos estragos tan grandes. En cambio, con una violación, pues, claro, ahí sí la cosa fue grande, por eso que lo maldigo de gran manera. Ellos le dan ese contexto para ver que la cosa fue grave solo por eso. Pero es que no se podía ver la desnudez de un padre. Yo pensaba en mí, a veces padres bañándose con los hijos, que porque está pequeño, que porque yo soy grande, esto no es bíblico.
¿Usted baña a un niño? Claro que sí. Está más grandecito, de 2 años, se quiere bañar, quiere que lo bañen, báñelo, claro que sí, sí nos ha aprendido. Pero el papá no tiene que desnudarse con él en la ducha para bañarse los dos. Es que yo soy el hijo, no hay nada en mi corazón. Digo, el papá de Betty, de novelas. Entonces mira, la Reina Valera dice: y despertó uno de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven, y le dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos, será a sus hermanos. Dice que vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos que estaban afuera. Ese es el problema. Mira el contexto a lo que yo voy. No es la quemada de mi hijo la que no quería que se viera. Es su vida la que no quiere mostrar una herida, porque es él. ¿Sí? Entonces, Sem, Cam, al salir y contarle a los otros, es lo que está mal. Yo ir a contar de mi padre o de contar de otra persona lo que no debo contar, en vez de yo no cubrir. La actitud por la cual se maldijo la vida de él fue por no actuar de una forma correcta y que otros se enteraran lo que ella había visto y no tenían que enterarse en más personas. Se ha dado cuenta, le va a contar algo, pero no le diga a nadie. Mínimo 10 ya van por ahí. Y esos 10 uno le cuenta 10, allá va por 100. Entonces cuando usted le diga no le cuenta, mejor dígale le voy a contar algo, pero trate que sean 8 por lo menos. No le cuente a 10. Fijo va a contar. Porque nuestras cosas no son para comentarlas a todo el mundo. Pero mira cómo muestra la desnudez. ¿Sí? Aquí el error de él fue que vio a su padre en un estado que nadie tiene por qué ver, porque él estaba ebrio y en su borrachera se estaba quitando la ropa. Recuerden que allá no había levis, ¿cierto? Mira la camiseta, camisa y chaqueta y la chamarra y la... Recuerden las túnicas que se usaban. Entonces se retiró su túnica y eso que es íntimo porque es de la familia, que nadie debió haberlo vio su hijo. Entonces él también lo primero que debe haber dicho, tal vez lo alcanzó a ver y decir, Dios mío. Entonces se voltea también y le dice, padre, eso no está bien, cúbrete y vamos para la casa. Pero no lo hizo y vas a contar lo que vio. Eso es no cubrir las heridas. Esto es lo que no hizo el buen samaritano. Él cubrió sus heridas, él no dejó que nadie las viera. Y este es el problema de Cam, que tampoco lo hace. Y es el error que nosotros también cometemos cuando sabemos cosas de los nuestros y no las cubrimos, sino las estamos divulgando a todo el mundo. Ese es el problema de todo el mundo. La comparación de los padres entre hijos. Es que su hermano mayor no era así. Su hermano cuando pequeño sí era juicioso y su hermano sí no sé qué. Él es así. Su sobrino, su sobrina, es que no sé qué, es que este no sé qué, es que este sí sé cuándo. Ay, mire que, espere que crezca. Yo escuché de 2 personas de mi familia que dijeron, espere que Samuel crezca. Y me dolió. Porque es como si quisieran deleitar de que a mis hijos les vayan bien para demostrar que a todos les va mal. ¿Me dio a entender? Espere que crezca. Eso duele. Que uno lo escuche de la calle o allí venga, pero de los propios de uno, eso está mal. Cuando uno siempre quiere para sus sobrinos, sus sobrinas, sus hermanos, sus hermanas, lo mejor. Y si por el contrario, mire que no sé qué, mire que embarrar, no hablemos de eso. ¿Para qué nos suma? ¿Y qué nos da? Nada. Y entendiendo que nosotros también tenemos hijas, que tenemos hijos también. Mire, no crean, porque a veces, no sé si yo lo di esa figura, pero a usted por ser pastor cree que es perfecto, entonces espere y verá que se le choque el camino. Se le choquea el camino a cualquiera si no sea perfecto, y perfecto nosotros. Hablaba acerca de un ejemplo de Marcos Vidal,
Ese es un hombre de Dios, tremendo hombre de Dios, ejemplo. Se le ha parado a la gente, se le paró enlace. Aquí al lugar de su presencia vino y les cantó la tabla. Ese es un hombre de Dios. Ese es uno de los míos. Ay, no, lo invitaron. Yo creo que dirías, no lo volvemos a invitar. Porque cosas que hacían él ahí mismo en público lo dijo. Y dónde están parados y tal. Y yo, wow, tremendo varón de Dios. Y tiene 3 hijos. Los 3 hijos se tienen en el ministerio. El mayor siguió con él, 2. Uno está ahorita apoyando el LGTBI y el otro está cantando canciones del mundo que apoyan también el feminismo y el LGTBI. Y están criticando a Marcos Vidal. Marcos Vidal, ¿qué culpa tiene? Ella les dejó un ejemplo, ella les enseñó y les mostró el camino. Pero esa es la religiosidad que hay aún en las iglesias cristianas. Ese es el catolicismo dentro de supuestamente los evangélicos cristianos, que solamente juzgan y él dice, yo no puedo hacer más que orar por mis hijos. Ya les di un camino, les di una directriz, y si algo ellos tienen claro es que yo no apruebo eso, pero ya son mayores de edad. Yo no lo apruebo, nunca lo voy a aprobar, nunca le voy a abrir las puertas para decirle, hijo, estás bien, nunca, pero son mis hijos. Pero la gente entra a juzgar, a quitarle las heridas y mostrarle, la vida de Marcos Vidal es una porquería, y mire, sus hijos también se volvieron, miren sus hijos, ¿qué culpa tiene él? Y es uno de los hombres que tiene una excelente relación con Dios. Y todos estos mentirosos, eso sí, los aplauden, como el que me mandó mi hermano, el pastor de los taquitos, la unción para que se caigan. ¿Estoy hablando de mentiras? Le colocaron el pastor del taquito. Sí, ¿cuántos quieren la unción? Oiga, perdón, y por eso dicen que nosotros somos locos. Por eso es que a todas las iglesias cristianas las tienen en el mismo contexto. Pero es que esta gente es el chavetón, y a la gente le encanta eso. El pastor del taquito. Señor bendito. Entonces, Noé no tuvo relaciones sexuales con su hijo, esto no es falso. Ahora solo lo llevo a Mateo para mostrarles la misma palabra que aparece ahí de desnudez. Mateo 27, 28 dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él toda la compañía, y desnudándole, ¿cómo estaba Jesús? Pero Jesús nunca estuvo desnudo. ¿Ven la palabra desnudo? Él estuvo ahí con sus gillitos grandes, lo cubrían bien, sus gillitos de esos días. Pero dice la palabra que estaba, porque eso es desnudez para el contexto de ellos. Así se sacan cantidad de mentiras de la gente que quiere coger un texto y ponerlo a su antojo. Entonces, cubrió las heridas, son 6. 1, se acercó. 2, alivió sus heridas, no las agrandó más. 3, las cubrió, no las expuso. 4, llevó su carga. ¿Cómo lo llevó? Lo puso en su burro, en lo suyo. Ahí es donde todos nosotros necesitamos sacar nuestro burro, el burro que hay en nosotros. ¿Cuántos quieren descubrir el burro que hay en usted? No el gigante, sino el burro que hay en usted. ¿Sabe? Yo alguna vez dije, yo soy un burro, porque la Biblia enseña que Jesús entró a la ciudad por primera vez sentado en un pollino, en un burro, ¿cierto? Y la gente lo alababa, Hosana, el hijo de David, Hosana, y vive el Rey de Reyes en las alturas, y le hicieron ramos y todo, pero nadie de ellos creyó en Jesús. Entonces, alguna vez leí una historia del burro que se comió las alabanzas para él. Y yo después pensaba, es que en sí nosotros somos burros, porque tenemos que entender que quien está sobre nosotros es Cristo Jesús y no nosotros. Y todo lo bueno que hay en nosotros, toda la alabanza, todos los aplausos, todas las cosas, no eran para el burro, eran para Jesús. Por eso yo sí me siento como un burro. ¿Cuántos quieren descubrir el burro que hay en usted?
Burro es un símbolo de una persona que entiende que no merece nada, pero que lo tiene todo solamente porque Cristo está sobre nuestras vidas. O sea que si usted no se siente como burro, lo siento, pero yo sí. Amén. Porque es que hay mucha gente que se come de todo, y los aplausos son para el pastor, y los reconocimientos son para el pastor, y la foto es con el pastor, y todo es para el pastor. El pastor es un burro. Cristo es el que está sobre nosotros, y a Él es que es la gloria, el poder, la alabanza, todo. Entonces Él las cubrió, llevó su carga. Y el problema del odio, de la discriminación, de la enemistad, la diferencia de pensamientos entre personas, lo que hace es que cuando odiamos abandonamos la carga de los demás. Eso no aporta nada, empeora el problema. Cuando no llevamos la carga, por eso el Señor tan lindo dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Él dice: está cargado, vengan a mí. Él no dice: ¿otro? Tengo casi 8,000 personas cargadas. 8,000 millones de personas. ¿Otro? Me quedan como 10 nomás. No, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ven a mí, yo te haré descansar. Y es lo que el Señor nos enseña. Llevó su carga, llevó su problema. Sabía que la otra persona no lo podía hacer. Hay problemas que sabemos que las otras personas no lo pueden hacer y tenemos que ayudarle a llevar su carga. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo llevo la carga? Muchas veces es económica, muchas veces es de oración, muchas veces es solamente un techo, muchas veces es una palabra, muchas veces es una llamada. Dios sabe que puedo. O sea, si yo tengo techo y solo llamo, estoy mal. Si yo tengo economía para hacerlo y solamente le digo, bueno, que Dios te bendiga, estoy mal. Si yo no tengo economía, no tengo techo, pero si orar, digo, no tengo nada, pero voy a orar por ti. Pero ora. Estaré orando por ti, hermana. ¿Cuándo oro? Yo no encontré, ayúdame a orar por ti. Vamos a estar orando. Si uno tuviera como ese reflector de las oraciones cuando llegan a la iglesia, uno dice: un coro por ti. ¿Sí o no? Vamos a estar orando, hermano. No, mi pastor dice algo: cuando usted prometa que va a orar, póngase a orar. Y él dice: las peticiones se anotan. Tiene un libro, y eso es lo que yo cogí también de él. Hay que orar por tal hermano. Yo anoto ahí. Porque no se le olvida. Dice: cuando usted le dice, hermano, me ayuda a orar, venga, hermano, vamos de una vez. Sí, porque a mí se me olvida. Hay que orar por no sé qué, si se manda. Y uno dice: uy, ese tipo ora por todos porque todos se le acercaron y a todos les pidió oración y uy, ¿qué? Nunca oró, se les olvidó. Entonces llevó su carga. Podemos llevar nuestra carga en diferentes áreas. Quinto, ¿para qué llevamos las cargas? Para que la otra persona descanse, no para descansar nosotros. ¿El buen samaritano descansó? No, el que descansó fue la otra persona. Para que se alivie, para que se mejore, para que cambie su estado, para que no fuera el mismo. Lo contrario, lo que hace el odio es dejar morir. No trae descanso. Cuando estamos con odio, ¿cuándo descansamos? Nunca. No nos deja descansar y nos deja morir. Y aquí hablo de distintas, recuerden que morir es muerte, separación. Hablo de diferentes áreas. Hay muerte financiera. O sea, se han dejado morir por odios de cosas. Muertes en todas las áreas de nuestra vida. Nos hemos dejado morir solamente por el odio. O sea, eso está muerto ahí. El único que puede resucitar es Jesucristo. Nosotros no. Y sexto, cuido de Él. ¿Qué significa cuidar? Mantener, preservar, proteger, guardar, custodiar, atesorar. Estar pendiente, atender, acoger favorablemente, dice la palabra de Dios. Entonces mira estos aspectos de un hijo de Dios, entendiendo cuál es nuestro prójimo, porque nuestro prójimo no es el que a nosotros nos conviene, o no es solamente los más cercanos, el próximo. Porque cuando yo me muevo a un lugar, estoy próximo a otro que no era mi próximo cuando yo estaba en este lugar. ¿Sí me voy a entender? Hoy aquí estoy en mi casa, mi prójimo es mi esposa y mi hijo. Si viene mi hija y mi yerno a almorzar, está mi prójimo.
Entonces vino mi madre con mi hermana, volvió mi prójimo, pero entonces tengo que salir a la tienda porque voy a ir a comprarles algo. Al llegar a la tienda, ¿estoy con otro prójimo? Los de la tienda son mi prójimo, porque son mis próximos a mí. Entonces salgo de ahí, tengo que coger el Transmilenio, mi prójimo son los del Transmilenio. Cuando llego al trabajo, mi prójimo son los del trabajo. Ya no es mi esposa y mi hija porque no están conmigo, aunque yo ando con ella para todos lados. Sigue siendo mi prójimo, ella es mi primer prójimo. Ya andamos por todos lados. Pero entonces, prójimo no es mi familia y los míos. Prójimo es a todo lugar donde yo me desplazo, que estás a mi alrededor, cerca. Ese es mi prójimo, lo entendimos, ¿cierto? Y lo que nos enseña es el Señor primero, sabiduría para poder dar. Tenemos que tener sabiduría. Y haciendo la connotación en nuestra vida acerca del odio, la discriminación, la enemistad, la indiferencia que había, la división de pensamientos entre dos culturas que no se veían, nos muestran 6 cosas que debemos hacer. Quiero pedir el favor que nos pongamos de pie y vamos a terminar. 6 cosas que Dios en la palabra nos manda hacer para poder... Es como si Jesús nos estuviera diciendo: ¿Ya entendimos que es el prójimo? Sí, Señor, ya entendimos. Ya entendiste que si el amor mío ha sido derramado en ti, o sea que si tú naciste de nuevo, hay misericordia en ti y que tú puedes obrar como buen samaritano. Sí, Señor, ya lo entendí. Entonces también nos está diciendo: ahora vayan y hagan lo mismo. Porque no es solamente teoría. La teoría no nos lleva al cielo. Recuerden que somos conocidos no por teoría, sino por práctica. Eso es lo que se llama obras. Obras es práctica. Y el Señor nos está diciendo: si hay odio, si hay discriminación, si hay enemistad, si hay indiferencia, si hay lo que sea, tienes que acercarte, aliviar las heridas, cubrirlas, llevar su carga, hacer que descanse y cuidar de él, para que así podamos entender. Ve tú y haz lo mismo. Hay un versículo con el cual quiero concluir, es Ezequiel capítulo 3 versículo 18. Dice la palabra de Dios: cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad. Hasta ahí sería chévere ese versículo. Pero su sangre demandaré de tu mano. El Señor lo que está hablando a este levita y a este sacerdote es que demandará la sangre de este muchacho que fue herido. Si la historia fue real, así será. Pero demandará la sangre de todos los que sabemos y omitimos. Recuerdo que eso tiene que ver con el pecado de omisión, que sabemos que es lo bueno y no lo hacemos. Muchas veces Dios nos ha dicho qué hacer, pero no lo queremos hacer porque queremos es que otra persona nos diga lo que yo quiero para hacer. Y porque muchos buscan en YouTube, porque muchos buscan pastores reconocidos que opinan de. ¿Por qué lo hacen? Porque quieren justificarse. Doy un ejemplo, ya lo he hablado, doy un ejemplo sencillo. Los que se tatúan, ¿por qué quieren buscar qué dice Antusir? ¿Qué dice Casluna? ¿Qué dicen? Porque si 4 de ellos dicen que el tatuaje no es pecado, están aprobados por un pastor. Entonces, ¿por qué buscan en las redes? Porque quieren aprobación de una persona, cuando Dios les pudo haber dicho a través de un indigente, tal vez Dios habló y le dijo: mire, yo lo hice esto en mi pasado y tal, y hasta ahí está bien, pero ya entendí que soy templo del Espíritu Santo, que ya no sé qué, si sé cuánto, lo entendí. Un indigente, pero no necesito a Casluna, necesito a Lucín, necesito a Maldonado, necesito, porque ellos sí saben. ¿Cómo va a saber él que anda en la calle? Y él es más viejo que él, tiene más edad, tiene más. ¿Sí ven a lo que voy? ¿Por qué tenemos que buscar en redes algo que apruebe lo que nosotros estamos haciendo, cuando la palabra ya nos ha dicho que debemos hacer? ¿Por qué tenemos que buscar otra respuesta distinta que llene nuestros oídos y que nos quite el comezón, cuando
La palabra es muy concreta en lo que nosotros tenemos que hacer. Dios nos ha mandado a hacer cosas específicas. Y estoy orando, no ore más, háganlo. Es que yo estoy orándole al Señor, no le ore. Obedezcámonos, porque el solo entonces no es por orar, el solo entonces es por obedecer. Oremos. Padre bendito de gloria, te damos gracias por esta preciosa mañana, por este día. Gracias por enseñarnos acerca del pecado de omisión, el que se hace lo bueno y no lo hace es pecado también. Y gracias por este resumen de esta parábola que nos enseña, Dios, que no hay misericordia en nosotros, no hay bueno ni uno. Solamente es tu bondad la que llega a nosotros a través de tu Santo Espíritu cuando nacemos de nuevo. Por eso el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, autodominio, control propio, autocontrol. Pero es porque tú estás en nosotros, que no hay nada bueno. Somos movidos a misericordia solamente porque tú habitas en nosotros. Padre, ayúdanos a autoexaminarnos a través de tu palabra y que este mensaje llegue a nosotros. No es fácil, Dios, esto no es fácil. ¿Quién dijo que era fácil? Nadie dijo que era fácil. Por eso tú dices que tomemos nuestra cruz y te sigamos. Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Y esa cruz tiene que ver con negarnos también y morir a cosas que nosotros no queremos. Y perdonar no es un agrado, no es fácil, no es sencillo, Dios. Pero sabemos que tu palabra nos enseña que necesitamos acercarnos. Hoy oro, papá lindo, por relaciones rotas, Dios, oro por entre familias, Señor, hijos, padres, hijos, esposos, entre tíos, sobrinos, Dios, a nivel laboral. Oro por todas estas rupturas, Dios, que han venido a través de diferencias de pensamientos, diferentes creencias, de dos estructuras distintas, para que seas tú, papá, moviendo misericordia a través de tu Santo Espíritu a los que realmente han nacido de nuevo y podamos entender, bendito Dios, lo que es realmente cubrir las heridas de los demás y realmente llevar la carga para que podamos demostrar que somos hijos tuyos, Padre. Gracias por esta mañana, gracias por tu mensaje y gracias por un día más de tu palabra, bendito Dios. Y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo repose en nuestras vidas, hogares, trabajos, casas, entrar, salir. Y que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Y que esa bendición del Señor a todos. Nos vemos en otro momento con